Bueno, buenos días a cada uno de ustedes. Bienvenidos a este MUM. Y bueno, para los que me comprenden, los que me entienden, Shalom Alejem. Bueno, mi nombre es Andrés Genovés. Yo vengo a presentarles el tema de túneles BPLS sobre MPLS. Tengo algún tiempo trabajando con MikroTik. Y bueno, les voy a pasar a mostrar la agenda. Bueno, antes que nada quería agradecer a Dios por la oportunidad de estar en este momento aquí compartiéndoles estos conocimientos a todos ustedes. De igual manera a las personas que me dieron permiso este día para poder asistir acá. Igual a la empresa Cetelco, que me ha permitido aplicar todos estos conocimientos dentro de su red. Igual a mi familia, les agradezco mucho. Bueno, en realidad esta pequeña presentación se la dedico a mi hijo. Su luz se apagó, no llegó a este mundo, pero sé que está en un buen lugar. Y el ejemplo que nos ha dado esta situación que sucedió es que cada uno de nosotros que vivimos debemos de vivir la vida al máximo, haciendo siempre lo bueno, compartiendo lo que sabemos y saliendo adelante. Bueno, un poco de mi trayectoria. Realmente trabajo en algunas empresas que doy yo servicios de infraestructura. Mi empresa personal se llama NOC Telecom. Como les había comentado, doy servicios de infraestructura y también pronto, esperemos que en la voluntad de Dios, pueda también dar las certificaciones de MikroTik. Bueno, vamos a esta parte a la agenda que vamos a tener. Vamos a tener unos 30 minutos alrededor explicando sobre el tema de BPLS. Unos 10 minutos, porque es interesante. Yo me puedo pasar tal vez unos 45 minutos, una hora hablándoles sobre MPLS y BPLS, pero como todos ustedes saben, y la gran mayoría que están aquí, aprendemos haciéndolo, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esto. Ustedes se podrán descargar las configuraciones para que las puedan hacer en sus domicilios. Me van a perdonar por la premura del tiempo, no se va a poder hacer el laboratorio aquí mismo, pero sin embargo, si tienen cualquier comentario, cualquier situación, ustedes estaré gustoso de poderles contestar cualquiera de sus preguntas. Y bueno, lo importante de esto es que todos podemos aprender. Bueno, ¿a qué va enfocada esta charla? El público objetivo es a cualquier persona que esté encargada de infraestructura en sus empresas. Realmente este tema es muy interesante. Igual a cualquier persona que desee conocer cómo utilizar esta tecnología. El objetivo, como vuelvo y recalco, es conocer qué es BPLS, qué significan esas siglas. Se pueda, según el requerimiento que cada uno de ustedes tenga, utilizar de manera eficiente el BPLS. Uno de los ejemplos, casi la gran mayoría que están aquí tienen SBAs, o también al mismo tiempo tienen sus empresas que tienen varias localidades y quieren estas unirlas eficientemente. Un ejemplo es, comúnmente hemos estado acostumbrados a utilizar túneles PPTP, que ya está deprecado, ya eso no se utiliza, no es algo común utilizarlo, y bueno, tengo que aceptarlo. Yo también lo utilizo aún todavía por la pereza, pero sin embargo se puede utilizar esta tecnología que es muchísimo mejor. Y otra de las situaciones también es que la gran mayoría de SBAs, como comenzamos desde algo muy pequeñito, con un presupuesto muy bajo, bien apretados los bolsillos, vamos creciendo y de los 10 clientes que teníamos ya empezamos a percibir 400, 500 clientes, o a su vez, si Dios nos ha bendecido mucho, ya están bordeando los 2000. Pero
el gran inconveniente y el gran problema es que se sigue utilizando un solo bridge y en muchos SBAs todavía se está utilizando una red, por ejemplo, /8. Entonces, todo eso se puede dar una mejor solución mediante esta metodología. Listo. Aquí esta parte es la parte que quisiera que me pongan un poco de atención. Esa es la dirección en donde pueden descargarse esta presentación y también pueden descargarse el laboratorio para que lo hagan en sus hogares. Igual, está mi correo electrónico, ustedes pueden comentar cualquier situación, estaré gustoso en responderles. Bueno, antes de comenzar a hablar sobre BPLS, tenemos que entender que BPLS está bajo del protocolo MPLS y para que este pueda funcionar, correctamente, necesita al menos un protocolo de ruteo dinámico. En este caso nosotros y en el laboratorio hemos utilizado OSPF. Como ustedes saben, creo que la gran mayoría ha utilizado este protocolo de ruteo dinámico y básicamente están las cosas principales las características principales de este protocolo, que es un protocolo de pasarela interior. MPLS también funciona bajo BGP, pero por la simplicidad y para no complicarnos mucho, hemos utilizado OSPF. Bien, entramos en el tema de hablar sobre el MPLS. ¿Qué significan estas siglas? Estas siglas en inglés significan la conmutación de etiquetas multiprotocolo. Es decir, que no solamente van a conmutar un cierto tipo de protocolo, sino varios. Y bueno, ¿por qué razón no lo escuché eso más a menudo antes? Es porque en realidad el hardware que se utilizaba anteriormente para realizar este tipo de conectividad era extremadamente caro. Estamos hablando de equipos que bordeaban los $2,000, $3,000, pero gracias a MikroTik y su tecnología disruptiva, tenemos nosotros al alcance esta tecnología y en la comodidad de nuestros hogares, en menos de $200 y hasta menos también, podemos realizar un laboratorio de BPLS y cada uno de ustedes, como bien saben, en sus SBAs tienen toda una infraestructura MikroTik que si fuera con otro tipo de proveedor sería extremadamente caro. Bueno, este tipo de mecanismo funciona en la capa 2.5, es decir, es la unión entre la capa 2 y la unión entre la capa 3, que es de ruteo, la capa 2 de acceso y la capa 3. Entonces, cada dato va pasando con su respectiva etiqueta. Entonces, este protocolo, este mecanismo utiliza el Label Distribution Protocol, el protocolo de distribución de etiquetas. Para que se entienda un poco más esto, les he puesto esta siguiente imagen. Entonces, el Label Distribution Protocol es aquel encargado de leer cada una de las etiquetas y entregarlas a sus respectivos routers. Por eso está esta imagen de ese carterito. Él es el encargado de leer la etiqueta y entregarla a su respectivo router. Bien, esto es fundamental que esté activado para que funcione eficientemente el BPLS. Vamos a ver la parte de qué significa BPLS. Bien, la parte de BPLS es un servicio de red privada virtual. En este caso, una vez que se ha formado la nube MPLS, nosotros podemos atravesar transparentemente, como a manera de un portal, las tramas Ethernet
de un punto puede ser un cliente hacia otro punto de otro cliente dentro de nuestra nube MPLS, dentro de nuestra infraestructura. Como les he puesto ahí, todas las tramas de Ethernet atraviesan el túnel de manera transparente, y es como para hacernos una idea, es como un tipo portal. Por esta razón les he puesto esta imagen siguiente para que se capte más la idea de lo que es un túnel VPLS. Sí, como ustedes pueden ver, este gatito que le he tomado de ejemplo está atravesando de manera transparente, como mágica, a través de toda la infraestructura, y como les indicaba, las tramas de Ethernet llegan hacia el cliente. Estas cajas de esta imagen suponen toda la nube MPLS. Entonces está atravesando por un portal todas las tramas. Entonces, es decir, nosotros tendríamos como un pseudo cable. Directamente podríamos conectar un cliente hacia otra sucursal del mismo cliente, y él nunca va a conocer por dónde de su nube MPLS está pasando todo ese tráfico. Bien, algo importante que tenemos que entender en la parte de lo que es el utilizar correctamente el VPLS es que nosotros tenemos que tenemos que unir lógicamente el túnel que hemos creado con la interfaz real. Por este caso, vamos a ver a continuación en el laboratorio, que les voy a indicar rápidamente cómo se une lógicamente la interfaz virtual del servicio VPLS con la interfaz Ethernet. Como vuelvo y repito, esto ustedes lo pueden hacer en sus hogares o en sus oficinas. Este laboratorio es muy sencillo y está todo listo para que ustedes lo puedan importar. Y les voy a dar una indicación cómo importarlo, qué cuidado deben de tener para que se ejecute correctamente este laboratorio. Como indicaba, este túnel pasa transparentemente, como habíamos visto en la imagen anterior, hacia el otro lado de toda nuestra infraestructura. Entonces, en fin, el cliente tiene una transparencia, por ejemplo, dentro de sus sucursales. Ahora bien, vamos a entender cuáles son los pros y los contras de utilizar este tipo de mecanismo. Bueno, como ya habíamos hablado anteriormente, uno de los pros es que no hay overhead. Es decir, si nosotros utilizamos un túnel VPN, por ejemplo con PPTP, necesariamente ya generamos overhead sobre ese túnel y vamos por tal razón a tener menos ancho de banda. Con VPLS es diferente porque esto no genera overhead. Adicional, se puede mover a toda la infraestructura en donde esté aplicado MPLS. Los túneles se pueden mover a cualquier parte de cada uno de sus clientes o bien sea de su misma infraestructura. Otra situación es que la gran mayoría de empresas grandes pueden alquilar este tipo de conexión y les significaría un ahorro muy grande, debido a que nosotros podemos ya tener acceso a este tipo de tecnología con MikroTik. Bien, vamos, como no todo en la vida es color de rosa, vamos a ver cuáles son los puntos contrarios que se tienen aquí. Bien, como es un túnel VPLS y es un pseudo cable, el broadcast que está atravesando por ese túnel, a su vez, si el cliente no tiene cuidado, va a atravesar al otro lado de manera transparente igual. Se van a tener los mismos problemas de los cuales hay que tener cuidado. Por ejemplo, un loop
dentro de una red, también pasaría el mismo loop hacia el del cliente A, hacia el cliente B. Y otro de los puntos contrarios yo le he puesto es que se tiene que tener un mayor conocimiento y quizás también un mayor cuidado al efectuar y levantar este tipo de túneles. Bueno, los problemas comunes que yo me he encontrado levantando este tipo de túneles son los siguientes. Por ejemplo, lo común es que no se levante correctamente el OSPF. Siempre como estamos acostumbrados, realizamos la conexión a veces del OSPF. Como es tan sencillo, MikroTik nos ha hecho tan sencillas las cosas, utilizamos por default la configuración del OSPF. Pero en realidad, para hacer este tipo de conexión, siempre debemos de tener una dirección de loopback. Si nosotros no tenemos una dirección de loopback, el BPLS no va a funcionar. Otra de las situaciones, y por la facilidad que nos ha dado MikroTik de poder activar rápidamente nuestros enlaces, es que generalmente muchas de las veces nuestros técnicos o quizás nosotros mismos por descuido activamos el NAT y activamos un masquerade directamente en el NAT, produciendo que no se establezca la conectividad BPLS. Otra de las situaciones que es común también es que tenemos el enlace quizás wireless inestable entre nuestros puntos o hacia nuestros clientes. Entonces, esos son temas que debemos de tener a consideración y debemos cuidar mucho. Bien, en esta parte les he puesto un poco de la bibliografía para poder entender un poco más condensadamente qué es BPLS, qué es MPLS, qué son esas terminologías que les estoy comentando. No quisiera cansarles mucho con eso. Como decía anteriormente, puedo pasarme todos los 45 minutos tratándoles de indicar qué significa cada una de las terminologías, pero sé que cada uno de ustedes, por el mismo espíritu investigador, lo van a hacer. Entonces, toda esta presentación está en el link que les mostré anteriormente, entonces lo pueden bajar y pueden ver este tipo de libros. Hay un libro en especial que me gustaría indicarles, es el último, que es en donde se explica con mucho, hilando muy fino lo que es este tipo de tecnología. Bien. El caso de éxito que les quería comentar, yo doy soporte a varias empresas SBAs y una de ellas tenía, como les comentaba anteriormente, crecieron muy rápido, de alrededor de 20 clientes y empezaron a tener 100, después 200 y se tuvo que ir haciendo modificaciones que se vinieron haciendo desde el año 2013 más o menos. Se ha ido creciendo y gracias a que MikroTik nos permite llegar hacia esta tecnología y condensarlo tanto, imagínense que hay un equipo que muchos de ustedes lo deben de conocer, que es el MikroTik Hub Lite, que es el bebé de todos los equipos MikroTik. Y aún así ese equipo muy chiquito tiene la posibilidad de ser utilizado, de utilizarse este tipo de tecnología. Entonces, el laboratorio que vamos a ver, el pequeño taller que vamos a ver ahora, ustedes lo pueden hacer, uno con un Hub Lite y otro con el router que les acaban de regalar a muchos, nos acaban de regalar a muchos de nosotros MikroTik. Entonces, imagínense, utilizamos una tecnología muy avanzada con menos de $40. Bien, bueno, como decía anteriormente, mucha palabrería, mucho bla bla. Vamos a la acción justamente en este momento y ustedes pueden ingresar en esta dirección para bajarse los laboratorios.
adicional, quiero entregarles el fruto del trabajo de todo este tiempo, desde que estuve en el año 2011 en una empresa que se llamaba .NET. Siempre me gustó utilizar los lenguajes de scripting. Creo que mi jefe anterior estaba por aquí, ahora está trabajando en otra empresa. Gracias a sus recomendaciones pude entrar a trabajar y pude aplicar estos conocimientos aquí. Entonces, en este lugar les he dejado el script para que ustedes autogeneren las configuraciones de los N routers clientes que quisieran realizar un túnel VPLS en este caso. Entonces, si ya han ingresado en esta dirección, tienen un archivo que es el archivo de la configuración del AP principal. Lo pueden importar en cualquier router MikroTik, y a su vez el router que les acabaron de regalar, ustedes pueden utilizarlo como un cliente. Pero hay que tener ojo y en cuenta de una situación que como siempre hemos esperado al último las cosas. Hace menos de una hora yo pude palpar y les voy a mostrar lo que sucedió. Bien, los requisitos que necesitamos para ejecutar correctamente este taller es, bueno, realmente tener conocimientos previos de router OS. Creo que cada uno de nosotros ya hemos ingresado en un router, lo hemos configurado, lo hemos modificado. Y en este caso podemos utilizar como AP un router MikroTik con interfaz wireless para hacerlo como AP. Y en este caso podemos, como les comentaba anteriormente, utilizar un Hub Lite o un 951 o cualquiera de los routers. El más pequeñito de ellos es el Hub Lite. También ofrece esta posibilidad de utilizar esta tecnología. Otra citación: siempre intentemos utilizar la última versión que MikroTik libera. ¿Por qué razón? Porque muchos de los bugs son de las fallas, como todo en la vida, nada es perfecto, son corregidas, y de esa manera hay que instalar la última versión. Y bueno, como un bonus de esta presentación, que como les decía anteriormente, hace menos de una hora le configuré y le generé la configuración para que ustedes las puedan utilizar con el router que MikroTik nos regaló. Podemos utilizarlo como un cliente WAP. Bien, ¿qué se va a realizar en ese taller? Primero se va a realizar la interconexión de routers. En este caso vamos a utilizar el wireless. Vamos a levantar el protocolo de ruteo para poder unir a través de capa 3. Como ya comenzábamos anteriormente, MPLS es un protocolo bien llamado de 2.5, es decir, está entre la capa 2 y la capa 3. Por tal razón nosotros necesitamos un protocolo de ruteo que una los routers. Vamos a levantar el protocolo LDP, a su vez subimos el túnel VPLS y a la final unimos la interfaz real, lógicamente con un bridge lógico, con el túnel. Entonces en esta parte les he mostrado, tengo el diagrama de cómo va a estar el laboratorio realizado. No se preocupen, esto lo pueden descargar ustedes desde la página que les envié para que lo puedan ver con más claridad, con mejor resolución. Y nuevamente, como les indicaba, por premura del tiempo, espero que me disculpen. Este tema es complejo poderlo hacer entender. Espero que en la parte con esos gráficos que he puesto les haya quedado un poco claro esta situación, pero les recomendaría que realicen el laboratorio para que lo puedan comprender mucho mejor.
Aquí les he indicado el direccionamiento de cada uno de los routers. Como les decía anteriormente, les he puesto el script que ustedes pueden generar no solo 15 routers, pueden generar hasta 26 y los que ustedes deseen. Si me alcanza el tiempo les voy a mostrar ese script y les voy a mostrar también el archivo. Bien, este es un ejemplo muy chiquito de configuración. Sé que las personas del fondo no lo van a poder leer correctamente, por eso les he dado el link para que se puedan descargar el archivo de la presentación, pero esta es la conectividad, el acceso básico y el direccionamiento básico que se debe de poner en cada uno de los clientes, y a su vez el ruteo dinámico, levantamiento del mecanismo MPLS y a su vez el túnel BPLS. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos todos los archivos que hemos ingresado en la página web, lo primero que tenemos que hacer, como en todos routers, y siempre les recomiendo, muchos de los técnicos de varias empresas, e inclusive hasta nosotros mismos nos cuesta dejar en default el router. Es una buena práctica dejarlo prácticamente en blanco. ¿Por qué razón? Porque muchas de las configuraciones, como ya hablamos anteriormente, aplicamos sobre algo que ya estaba configurado y nos frustramos de que no funcione. Entonces siempre es recomendable dejarlo en cero. Eso es lo como les comentaba. Y hay otra situación que a veces a muchos nos pasa y en realidad muchas veces nos puede complicar un poco la vida. Es que debemos de cambiar la clave del admin. A veces dejamos eso por defecto y siempre hay alguien que se nos mete, nos cambia la configuración o peor aún nos deja en default el router. Entonces siempre hay que tener cuidado con estas situaciones, en especial si estamos en un entorno que no es controlado por nosotros. Bien, a manera de resumen, les he puesto los pasos que se deben de seguir para levantar correctamente el laboratorio. Me he dado el tiempo de ponerlo paso a paso para que ustedes lo puedan realizar en sus casas, realizarlo correctamente hasta el laboratorio, poderlo entender, e inclusive les puse la bibliografía para que entiendan un poco más. Como decía, por la premura del tiempo no me puedo alargar mucho y tampoco quisiera cansarles mucho con este tema. Entonces, en esta parte les he ido enumerando los pasos que deben de seguir para ejecutar correctamente el laboratorio. Como ya comentábamos, desde hacer un soft reset al equipo, siempre hay que tener en consideración esto de que si hacemos un hard reset al equipo MikroTik, las configuraciones por defecto se van a levantar. Y como ustedes bien saben, o tal vez se están enterando, el puerto Ethernet por defecto está deshabilitado el servicio Mac Server. Entonces, por ninguno de los casos van a poder ingresar por el puerto Ethernet. Ya vamos a ver qué situación pasa con el equipo que MikroTik nos regaló el día de hoy y cómo solucionar esta parte. Entonces, bien, podemos importar la configuración hacia el AP, que nos podemos descargar desde la página web que les indiqué, y a su vez cada uno de los routers clientes, en este caso podemos utilizar la configuración del router R1 como mostramos en la gráfica y levantar correctamente el túnel BPLS. Están, como les indicaba, todo con los pasos a seguir para que ustedes puedan generar, volver a realizar este laboratorio correctamente. Bien, estas igual siguen siendo partes de levantar el protocolo de ruteo dinámico, configurar el mecanismo MPLS y por último levantar el túnel BPLS y a su vez unir lógicamente, como ya lo hemos indicado, el túnel BPLS con la interfaz
real en este caso. Bueno, y el último punto que podemos hacer es verificar en este caso que exista la conectividad, verificar que tenemos DHCP y por último hacer las pruebas básicas de un ping y de revisar si es que nos está resolviendo el DNS. Por último, se ha generado un pequeño checklist en donde se muestra paso a paso si estoy realizando correctamente el taller. Entonces, como les decía nuevamente, por premura del tiempo les he puesto, les he condensado para que ustedes también sean capaces de reproducir este taller en sus hogares o en sus oficinas. Y bien, como para antes de terminar, como el pequeño bonus que hace unos minutos se pudo hacer, es utilizar el router que nos acaban de regalar MikroTik y conectarlo hacia este laboratorio. Ya, entonces esa es la parte que quería indicarles. El router WAP que nos acaban de entregar MikroTik tiene una particularidad. No sé si ya les ha pasado, o bueno, para que no les pase y no se estén tratando de romper la cabeza con esta situación, el puerto Ethernet del router WAP está con firewall activado por defecto. Entonces, si nosotros nos conectamos a ese puerto, como lo lógico que hacemos es conectarnos al equipo, abrir el Winbox, pero, oh sorpresa, no se ve la MAC address o a su vez la IP del equipo, es porque por defecto MikroTik deshabilita el puerto Ethernet en la configuración por defecto. Esto también a muchos les haya sucedido por ejemplo en los router boards Omnitic. Ya se instaló todo pidiendo permisos y pasando una letanía hasta instalarlo para darnos cuenta de que no se detecta nada. Entonces eso hay que tenerlo muchísimo cuidado, está explicado ahí. La primera vez que nos conectamos a este router que nos regalaron, nos tenemos que conectar mediante wireless para poder ingresar al router y a su vez dejar las configuraciones por defecto. Bien, para darles este plus, hace pocos minutos subí la configuración del router para que ustedes simplemente lo importen y después puedan ir analizando la configuración. Y como ustedes saben, siempre uno aprende mejor ya luego haciéndolo, viendo lo que esté funcionando. Si no, es frustrante. Como decía anteriormente, puedo pasarme horas y horas hablando sobre este tema, pero lo real es hacerlo, verlo funcionando. Bien, una vez que nosotros hemos tenido nuestro Hub Lite, lo hemos puesto la configuración de la AP y con nuestro equipo WAP hemos subido la configuración del equipo WAP hacia nuestro MikroTik. Podríamos ver que ya está establecido el túnel VPLS. Como ustedes ven, está con la R de registrado y con la S de slave. ¿Por qué razón? Porque está dentro de un puente lógico en donde está unida la interfaz real, que es la Ethernet del WAP, con el túnel VPLS. Ahora bien, aquí hay una situación que quería indicarles. A muchos de nosotros nos ha pasado que cuando tenemos una configuración en donde los puertos de Ethernet están unidos lógicamente en un puente, esa configuración, si nosotros la estamos subiendo desde la interfaz que estamos conectados hacia el router, nos va a desconectar. ¿Por qué pasa esta situación? Porque el momento en el que se une al puerto lógico, esa interfaz es como si se reseteara y nos desconecta y por ende se sube mal la configuración. En este script eso ya está
¿cómo podríamos decir? Está solucionado, entre comillas, ese tema para que ustedes puedan subirlo correctamente a su WAP. ¿Por qué lo he hecho así de esta manera? Porque obviamente solo tenemos un puerto Ethernet. Entonces, si subimos la configuración, no tenemos wireless, ¿verdad? Si subimos la configuración por el Ethernet, nos vamos a desconectar y por ende se va a subir mal la configuración. Entonces, el puerto, la unión ha sido deshabilitada, el bridge lógico ha sido deshabilitado ese puerto. Por eso, una vez que subimos la configuración, debemos de habilitar luego de importar esa configuración. Bien, este ha sido un pequeño resumen. Disculpen que he tenido que ir lo más rápido posible, pero sin embargo espero que hayan podido comprenderla su gran mayoría y, como les decía anteriormente, puedan hacerlo el laboratorio en sus casas. Le he desmenuzado y les he dado los archivos necesarios para que ustedes lo puedan hacer. Bien, no sé si en este tema tienen tal vez alguna pregunta. Sí. Sí, no sé quién tiene el otro micrófono. Ah, ya. Está levantado. Buenos días, Andrés. ¿Cómo le va? Mucho gusto. No sé si te acuerdas de mí. Mi nombre es Paul Falconi. Sí, bueno, yo trabajo en .NET Quito. ¿Perdón? Yo trabajo en .NET Quito, digo. ¿Cómo le va? Muchísimo gusto. Solo hemos hablado, realmente no le conocí en persona. Un gusto realmente. De igual manera. Bueno, yo quería consultarte. Tú estabas hablando en los contras del tema de BPLS y MPLS, el tema de los loops. No sé si en tu experiencia de pronto tienes alguna best practice o algún método para minimizar la presencia de estos loops. Claro, bueno, básicamente, o sea, como está pasando tramas Ethernet, en este caso podríamos utilizar, por ejemplo, el protocolo RSTP. Entonces, de esta manera, o en su, como las siglas lo indican, el Rapid Spanning Tree Protocol, podríamos activarlo eso dentro del bridge lógico que hemos activado, para que si se sensa ese tipo de conectividad lo deshabilite al bridge. Entonces, ese es uno de los mecanismos, y existen muchísimos otros más que se podrían aplicar correctamente. Entonces, eso me imagino en esa parte. No sé, otra persona que está. Hola. ¿Cómo le va? Buenas con todos. Mi pregunta va a lo siguiente. Para evitar loops en una red inalámbrica, ¿sí funciona el protocolo RSTP o solo funciona a nivel de cableada? Bueno, en este caso estamos hablando, no sé si la red inalámbrica es un bridge, podríamos aplicarlo a esto, pero en este caso nosotros estamos hablando de que a través de esa red inalámbrica está pasando ya el mecanismo MPLS y estamos utilizando en este caso el túnel BPLS a través de toda esa red inalámbrica, es decir, está pasando transparentemente sobre la conectividad wireless que tenemos. Se podría bloquear este tipo de loops, depende mucho de que nosotros tengamos activado el protocolo como le indicaba anteriormente. Ya, le comento eso porque en algún foro de MikroTik
me parece que decía de que a nivel de cuando se necesita bloquear loops, eso funciona, pero cuando tenemos una interfaz Ethernet física, digamos, por el tema de que, por ejemplo, la interfaz se pone de 1 giga en 100 megas, le asigna un costo menor el protocolo. Pero hablemos porque con una interfaz inalámbrica, por ejemplo, un enlace que está pasando 80 megas, está registrado a un Ethernet de 100 y de pronto al otro día empieza pasando 20 megas porque el enlace se movió, pero eso el protocolo RSTP no tiene manera de censarlo, de sentirlo, digamos. No sé si estoy equivocado o cómo es lo que funciona el protocolo. Claro, bueno, en este caso realmente tendría que revisarlo este tema. Como decía anteriormente, tenemos, en mi caso, siempre lo he hecho en la práctica para poderlo ver si es que se puede aplicar así, pero con gusto podríamos conversar, igual podríamos conjuntamente con usted hacer un laboratorio y realmente podríamos terminar aprendiendo los dos. Ok, muchas gracias. No, un gusto ser. Tal vez otra pregunta más adicional. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Espero que les sirva de mucho el taller y cualquier cosa a las órdenes.